Vamos a hacer ahora este caso en puntual, donde lo que nos pide es lo siguiente. Hay que demostrar una transformación que va a ir de B, de su espacio B de salida a su espacio B de llegada, que es un proyector, siempre que se cumpla lo siguiente. Que el núcleo y la imagen están en suma directa, y que esa suma directa da su espacio B, que puede ser de llegada y salida. Que la imagen de B nos va a dar B, ¿sí? Obviamente si es un proyector, y que ese B pertenece a la imagen de F. Y se dice que F proyecta sobre la imagen de F en la dirección del núcleo. Entonces hay que tratar de ver un poco la idea. Acá la idea es que si nosotros nuestra transformación va a ir de un subespacio de salida y de llegada que tienen las mismas dimensiones, en este caso estamos hablando de que núcleo e imagen son subespacios del mismo subespacio B. ¿Sí? Es decir, siempre, por más que suene repetitivo, hagan el diagrama, ¿sí?, de la transformación. Es decir, la transformación lo que nos está diciendo con este diagrama de flujo es que viene en este sentido. También una forma, digamos, si esto es una forma alternativa de pensar esto, es que si los dos conjuntos son el mismo, uno podría pensar la transformación de una forma más simple y pensar que la transformación toma un vector de la base, supongamos el X, lo mete en la transformación y el vector que sale va a volver al mismo conjunto. Por lo tanto, ese conjunto estaría separado en dos partes, que sería el núcleo de esa imagen y luego de esa transformación y luego la imagen, como que son dos partes de lo mismo. ¿Se entiende? Eso en este caso puntual. Entonces, eso es básicamente para tener una idea. Entonces, ¿qué lo vamos a mostrar primero nosotros acá? La idea es decir, que todo vector del espacio B, ¿sí?, se puede poner como la suma de un vector de la imagen y un vector del núcleo. Es decir, para todo B minúscula perteneciente al subespacio B, se puede pensar como B como una combinación lineal de estos dos. Es decir, como A por un elemento del núcleo, vamos a llamarle, para decirlo de una forma, vamos a llamarle, supongamos, A pertenece al núcleo de F y B pertenece a la imagen de F. Claramente ambos son subconjuntos del mismo, ¿no? Entonces acá aclaramos, núcleo de F está incluido en B y la imagen de F también está incluida en B. Entonces en este caso vamos a tener A, ¿sí?, que es el vector del núcleo, más B, que es el vector de la imagen. Y también lo podemos pensar como combinación lineal, pero digamos, acá ya podemos pensar cualquier vector en general. Entonces, ¿cuál sería la idea? Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, la idea sería, por ejemplo, pensarlo de la siguiente forma. También el B, podemos pensarlo. Si B pertenece a la imagen de F, B lo podemos pensar como si fuera F de B. Y un vector que esté en el núcleo, su imagen va a ser 0. La imagen de A va a ser 0. Con lo cual, llegaríamos a la igualdad obvia de que B es igual a B. Pero para hacerlo más interesante, fíjense el truco que vamos a usar ahora. Si a esto nosotros le restamos la imagen de B y se la sumamos nuevamente, no estamos incurriendo en nada ilegal, entre comillas, ¿no? Esa sería un poco la idea. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto nos permite para lo siguiente. En este caso, este vector va a pertenecer a la imagen de B, ¿sí?, a la imagen de F, perdón, a un conjunto B que sea la imagen de F, y luego tendríamos que demostrar que este vector, ¿sí?, pertenece al núcleo de F. Digamos. Esto lo vamos a poner como un signo de pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, justamente el truco acá está en aplicar la transformación nuevamente a todo el conjunto. Es decir, vamos a pensarlo como F de todo esto nos va a quedar como F de todo el conjunto en general. Entonces vamos a tener que F de B, B corta, nos va a quedar como F de todo esto. La idea sería tratar de pensarlo como la suma entre estos dos términos y este. Fíjense por qué. Esto nos va a quedar como F de B menos F de B más F de B. Acá se nota la doble composición de funciones, ¿sí? O sea, esto sería, en definitiva, lo que nosotros queremos ver como nuestro F compuesta con F de B. ¿De acuerdo? Bien, después, ¿qué otro elemento tenemos? Por ejemplo, en este caso, por propiedad de transformación lineal, esta parte, ¿cómo nos va a quedar? Como F de B menos F de B. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que decimos sería lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, pasamos restando el F de B en ambos lados, lo que vamos a tener es que F de B
menos f de b nos va a quedar lo mismo que f en función de f de b menos f en función de f de b. Y que nos va a quedar 0, ¿sí? Que es el vector nulo en este caso. Por lo tanto, este sí pertenece al núcleo y este pertenece a la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que el vector es la suma de la imagen y el núcleo de un proyector. Entonces, otra cosa que hay que probar, que es muy interesante en este caso, es probar que básicamente cualquier vector b de la imagen, f de b nos va a quedar b. Eso sería otro de los elementos a probar. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para todo b perteneciente a b, en este caso, la imagen de b nos va a quedar el mismo vector, ¿sí? Entonces, vamos a considerar el vector b que pertenezca a la imagen de f, ¿sí? Y que por definición existe otro vector u perteneciente a b distinto, tal que f de ese vector u nos va a quedar b, ¿sí? Entonces acá lo que deberíamos hacer sería aplicar nuevamente la transformación de ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? F de b lo podemos pensar como f compuesta con f de ese determinado vector arbitrario u, ¿sí? Si es proyector, f compuesta con f de u nos va a quedar lo mismo que decir f de u, porque esto ya lo estamos asumiendo como que es cierto. Si es proyector, directamente ponemos la imagen y chao. Y solamente esto se puede dar si, solo si, nosotros tenemos que b va a ser igual a u. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, eso también implica que f de b nos va a quedar b. ¿De acuerdo? O sea, entonces esa sería la idea. Entonces, ahora me falta chequear que la suma sea directa. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de encontrar la intersección, ¿sí? Y que la intersección de ambos sea el vector nulo. Entonces, lo que hay que hacer es pensar, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos nuestro subconjunto B. La idea sería probar que no se van a tocar núcleo e imagen como lo vimos al principio. Pero supongamos que no es así, como vamos a poner al principio, ¿no? Es decir, tenemos el núcleo que está en esta parte y después tenemos la imagen que está en esta otra, ¿no? Y que se van a solapar los dos en un determinado conjunto de acá, por ejemplo. Entonces, supongamos que B pertenece a la intersección del núcleo de F con la imagen de F, ¿de acuerdo? Entonces, si B pertenece a la imagen de F, entonces F de B se puede pensar como B. Y a su vez, si B pertenece al núcleo de F, entonces la imagen de B nos tiene que quedar 0. Y si esto es así, B tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La única forma de que haya un elemento que pertenezca a los dos es que sea el vector nulo. Y eso indica que si el vector nulo es el único que está acá adentro, los dos subespacios solamente tienen la intersección del vector nulo, por lo tanto la suma es directa. Si no hay ningún subespacio de dimensión 1 o superior que esté ahí incluyéndose en ese caso.